Hola, mi nombre es Roman Ávila, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Manizales. En este video voy a exponer el análisis de 4 indicadores financieros de la empresa que escogí para esta actividad. La empresa que escogí para esta actividad es Alpina Productos Alimenticios y radica desde los años 2023, 2024 y 2025. Toda la información se obtuvo del CIS, del SIS, que es el Sistema Integrado de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades. En ese se encuentran los estados financieros que reportan las empresas colombianas. De ahí se tomaron el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y el estado de flujos de efectivo de la compañía. Este último para la exposición, para la actividad número 2. Aclaro también que todas las cifras que voy a mencionar están expresadas en miles de pesos colombianos. Así que cuando diga, por ejemplo, 300 millones, en el Excel sale 300 millones. Sería 300.000 millones. En el Excel van a aparecer 300 millones porque los datos aparecen así. Pero en realidad son 300.000 millones de pesos. Habiendo aclarado esto, empezaremos con la exposición. Vamos a empezar con el EBITDA, EBITDA. Su sigla en inglés es Earnings Before Taxes, Depreciation and Amortization. Es decir, la utilidad de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este se calcula tomando la utilidad operacional del estado de resultados y sumándole las depreciaciones y las amortizaciones del periodo. Todo esto se obtiene del estado de flujos de efectivo que se obtuvo pues del SIS. Este indicador mide qué tan rentable es la operación del negocio en sí mismo, sin el efecto de decisiones financieras o contables. En Alpina, el EBITDA pasó de 304 mil, o sea, aquí aparece 304.283.995, pero es 304.000 millones, listo, 304.000 millones aproximadamente. Y subió bajó en el 2024 un poco y subió otra vez a 344.000 millones. El margen EBITDA resulta al dividir el EBITDA entre las ventas. Entonces se divide el EBITDA entre las ventas y obtenemos el porcentaje que es el margen EBITDA. Se mantuvo 14% en 2023 y 2024 y aumentó al 15.1% en el 2025, pues mostrando una operación más eficiente en el último año. El segundo grupo del que voy a hablar tiene que ver con el capital de trabajo, el KTNO, o capital de trabajo neto operativo. Este se calcula sumando las cuentas por cobrar comerciales más los inventarios y restando las cuentas por pagar a proveedores. Todas estas cifras son sacadas del estado de situación financiera en el CIS. Este representa el dinero que la empresa necesita tener disponible para financiar su ciclo diario de operación. Para calcularlo, para calcularlo se necesita, ¿cómo le explico? O sea, para poder calcularlo necesité el dato del 2022. Como en el Excel solo pedía datos 2023, 2024, 2025, pues lo agregué y decía que era de menos 80.000 millones de pesos. Investigando más a fondo del por qué el resultado negativo, se debía a que en ese año las cuentas por pagar a proveedores de Alpina superaban por mucho las sumas de sus cuentas por cobrar y los inventarios. Y esto pasa porque cuando una empresa, esto pasa cuando una empresa negocia a plazos muy amplios con sus proveedores. Cuando la empresa es como si sacara un crédito, entonces como lo manda a tantos plazos, a plazos muy altos, pues la deuda sube. Pero por esta misma razón, el incremento del KTNO entre 2022 y 2023 fue muy alto, fue de 112.000 millones de pesos, pues ya que la empresa pasó de tener este capital en negativo
a tener uno positivo en 31.263.000. Lo podemos observar aquí. Cuando dividimos el KTNO entre las ventas, obtenemos el PKTNO o productividad del KTNO. Este nos dice cuántos pesos del capital de trabajo se necesitan por cada peso vendido. En Alpina podemos observar que este subió el 1.4%, o sea, a comparación del 2022, que no está el dato porque pues, bueno, ya lo expliqué, subió e incrementó en el 2024 y volvió a incrementar en el 2025 al 3.4%. Esto quiere decir que la empresa cada vez necesita más recursos atados a su operación diaria. Y por último, con estos datos, margen EBITDA y PKTNO, se calcula el PDC, que es la palanca de crecimiento, y se obtiene dividiendo el margen EBITDA entre la PKTNO. Entonces, este indicador le dice a la empresa si le conviene o no seguir creciendo en ventas. Cuando es mayor a 1, crecer genera más valor del que consume, y cuando es menor a 1, crecer exige más caja de la que se recupera. Por ejemplo, en Alpina, la PS estuvo siempre por encima de 1. Pasó de 9.73 veces en 2023 a 4.4 veces aproximadamente en 2025. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que crecer sigue siendo favorable para la empresa porque pues es mayor a 1, pero cada año con menos margen de holgura. Y por último, el FCL o flujo de caja libre se calcula tomando el EBITDA y restándole los impuestos del periodo, el incremento del KTNO de un año a otro y las inversiones en propiedad, planta y equipo e intangibles. Este se obtiene, todo se obtiene del estado de flujos de efectivo que suben en el CIIS. Este es el efectivo que le queda a la empresa después de cubrir su operación, sus impuestos y sus inversiones. Y ahí entra lo que puede pagar, lo que puede usar para pagar deuda, repartir utilidades o financiar proyectos sin depender de préstamos externos. Básicamente es lo que le sobra al Alpina para seguir trabajando, lo que le sobra al Alpina para seguir trabajando. En Alpina, en en Alpina, en la empresa que escogí, el FCL creció de forma sostenida. 126.000 millones en 2023, 178.000 millones en 2024 y 223.000 millones en 2025. Vale la pena mencionar que del 2023 al 2024, o sea, el 2023 se vio como afectado o castigado precisamente por el fuerte incremento del KTNO que expliqué anteriormente. De no haber sido por este efecto puntual, el crecimiento entre 2023 y 2024 hubiera sido aún más marcado. Bueno, y por último, cabe aclarar que toda la información suministrada, dicha, expuesta, obtenida por mí para hacer el Excel, para hacer el trabajo, para exponerla, todo fue sacado del CIS, más específicamente del estado de situación financiera que la empresa tiene que subir anualmente. Sin más que decir, muchas gracias por prestarme atención, por estar aquí escuchándome y que tengan buen día.